Buenas tardes, mi nombre es Gian María Piatta y acá que me ocupo principalmente de enseñar el idioma italiano, pero mi pasión acá y en Italia, mi profesión principal era la de ilustrador. Ahora que acá de repente no le suene mucho ese término y de repente que lo comprendan mejor como diseño gráfico. Pienso que sea una componente fundamental de lo importante de los libros y por esto he pensado de venir a exponerla en esta conferencia. Bueno, cuando he pensado a cómo empezar esta pequeña presentación, he buscado en el diccionario el significado de la palabra ilustrar. Y el vocabulario dice que es una forma de complementar un texto a través de imágenes o sencillamente explicar. Porque si yo le digo que he venido acá por ilustrar mis problemas, ustedes no piensan que voy a dibujar nada, pero que voy a hablar de mis problemas. Pero la función explicativa de las ilustraciones no es una componente fundamental, porque por ejemplo acá en esta primera diapositiva yo he puesto esta ilustración que no tiene ninguna función explicativa, sirve simplemente como adorno. La verdad es que de repente el concepto que está ahí de ilustración hubiera sido se hubiera entendido sin necesidad de esta pincelada amarilla y sin necesidad de ese dibujo, que no tiene ninguna función explicativa, pero de repente ese concepto artístico y creativo hubiera parecido más aburrido con con un fondo Arial negro sobre fondo blanco sin ningún tipo de ilustración. Ahora, hemos dicho que ilustrar es un componente gráfico que complementa o realza un texto. Ahora, si pensamos a cuándo ha nacido la ilustración, podemos ir atrás en la historia e ir hasta la prehistoria, cuando todavía no había ni un lenguaje oral ni un lenguaje escrito. Y podemos pensar, por ejemplo, que los primitivos dibujaban en sus cuevas escenas de casas y se podrían ver como las primeras formas de ilustraciones. Ilustraciones que de repente hubieran podido tener una función explicativa, porque de repente que con estas representaciones de casa, los primitivos de repente que querían enseñar a sus hijos cómo cazar un animal, ¿okay? O de repente que hubieran tenido solamente una función de adorno, o de repente que hubieran tenido también una función propiciatoria, función que de repente ahora se ha perdido en la ilustración, o que de repente se pueda pensar que se conserve todavía en las imágenes de los santos que uno lleva en la cartera por tener buena suerte, porque le vaya bien. Y bueno, de ahí siempre en la historia podemos pensar a los primeros manuscritos medievales, donde el medioevo, que ha sido denominado como siglos oscuros de la historia por su ignorancia, porque ahí que el promedio cultural de la población no era tan alto, y afuera de unos grandes literatos y artistas que hayan nacido, la mayoría de la gente, mucha gente era analfabeta, ¿okay? Probablemente que en estos primeros manuscritos la ilustración tenía una fuerte función explicativa. De repente los que leían los libros no entendían todo y necesitaban de repente un ayudo visual. Y bueno, acá he puesto otra ilustración sencilla, que bueno, es de un estilo diferente respecto al anterior,
Las dos son más o menos abstractas, pero mientras en la primera no se entendía lo que representaba, acá sí se pueden reconocer unas flores, unas hojas, y mientras antes era de repente un estilo un poco urbano, entre comillas, acá es un estilo un poco más elegante. Entonces que podemos dividir las ilustraciones por sus funciones. Hemos visto una función explicativa, una función simplemente de adorno. La podemos dividir seguramente por técnicas, porque ahora habrá ilustraciones a acrílico, témperas, acuarelas, a computer graphic, con muchas técnicas, o la podemos dividir por contenidos. Por ejemplo, acá en esa PPT he pensado de dividirla y presentarla por contenidos. Y si pensamos al contenido, yo tengo que admitirle que cuando era más joven y estaba en un periodo de formación, he tenido una formación de tipo científico, de la cual me he escapado, y que he pensado preferir acercarme a unos estudios más creativos, artísticos, así que he seguido mi formación en una escuela de ilustración, por supuesto. Y la verdad es que cuando me he acercado a ese tipo de escuela y me he encontrado con ese tipo de ilustraciones científicas, la verdad que me parecía de repente de haber equivocado de nuevo de camino. Y me parecía de repente aburrido que ahora de repente que no sean las ilustraciones que más me gusten, pero para mí es muy interesante pensar por qué. Hoy día que la foto y el retoque fotográfico ha tenido un desarrollo increíble, y porque en los textos científicos todavía predomina la ilustración en comparación con la foto. La verdad es que si bien parece absurdo lo que voy a decir, de repente que una ilustración de este tipo pueda ser más real que una foto. ¿Por qué? Podemos pensar que de repente para la casa editorial, para ilustrar un libro científico de estudios de medicina o de anatomía, pueda contratar un fotógrafo en cambio de un ilustrador. Pero si pensamos que ahora hay muchos cuerpos que se donan a la ciencia, si pensamos que de repente se ponga ahí un brazo verdadero y un fotógrafo se ponga ahí a tomar una foto, bueno, el fotógrafo que pondría un faro, una luz fuerte para valorizar mejor el objeto, en este caso el brazo, y la verdad es que poniendo una luz fuerte por acá habría una zona de brillo que en realidad sería una mancha blanca, una raya blanca. Y acá donde las zonas son más oscuras, donde hay la sombra, en realidad que habría una mancha negra. En cambio, en este tipo de ilustración, el blanco y el negro en realidad como que casi no se utilizan. Acá en realidad donde hay la zona de sombra, en realidad no habrá un negro, habrá un rojo oscuro o un marrón. ¿Por qué? Porque en el blanco y en el negro no podemos leer ninguna información. Y en cambio en este tipo de ilustración sobre todo, muy probable que el estudiante de ciencia que quiera ver dónde terminan estos músculos, y ahí que si hubiera una zona de sombra negra no vería nada. Por eso que, por ejemplo, en este tipo de ilustración el ilustrador tampoco pone el brillo de la luz, porque en realidad también en la ilustración sería una mancha blanca.
Y bueno, este tipo de ilustración predomina en lo que es anatomía y ingeniería. Y bueno, ahora, felizmente que en la escuela después me he acercado a otro tipo de ilustraciones como esta, que personalmente me gusta mayormente, pero la cosa es, de repente alguno podría pensar que ese ilustrador no sepa dibujar tan bien como el anterior. En realidad no es necesariamente verdadero porque yo digo que acá, por ejemplo, seguramente el ilustrador ha dibujado todo de su fantasía, mientras en la ilustración anterior del tipo científico seguramente que no ha dibujado nada de su fantasía, seguramente que haya tenido unas fotos y unos ejemplos adelante. Y bueno, la cosa es que cada tipo de ilustración tiene un target o público, y ahora la ilustración literaria tiene mayormente como público, como target, lo que es la editoría de infancia. Y bueno, acá he puesto esa ilustración que porque personalmente me gustaba, también sí, porque la verdad es que hay unas reglas que no son escritas de los ilustradores, y acá el artista como que se ha escapado un poco de las reglas, porque por ejemplo antes he dicho que el blanco y el negro son poco presentes en las ilustraciones, y así acá tenemos tres colores que predominan en esta ilustración, que son el blanco, el rojo y el negro. Y el negro generalmente no lo utilizamos en la ilustración, porque el negro la verdad es que el ojo lo lee como un hueco, el blanco que lo lea como luz, y el rojo en cambio es un color un poco de sangre, de violencia, y no sería tan apto de repente por una ilustración de la infancia. Pero bueno, acá el ilustrador, que es un ilustrador famoso, ya puede escaparse de estas reglas y hacer este tipo de ilustración que a mí me gusta. También si tenemos que pensar si al público, en este caso los niños, de repente sea de verdad apreciado este tipo de ilustración, o si de repente el niño hubiera preferido tener un estilo más realístico, una imagen con mucho más color. Y ahí hay que pensar que a veces el cliente final no sea lo que uno piensa verdaderamente, porque acá ya estamos hablando de ilustración infantil, pero de repente que este tipo de ilustración guste más a los padres que compran los libros que a los hijos. Y también de repente en el contenido de la ilustración acá tenemos un payaso que mira de escondida a una niña mientras duerme, de repente que la idea de una cosa así asuste al niño. Pero bueno, la ilustración original y al acrílico, y como hemos dicho, el artista puede escaparse con su técnica de estas reglas no escritas. Y bueno, otro tipo de ilustración es la ilustración publicitaria. Ilustración publicitaria que ella también tiene unas reglas muy estrictas, porque como podemos ver en esta ilustración, en lo que es publicidad, todos los personajes que vienen representados en una ilustración, todos tienen que ser sonrientes, tienen que ser lindos, bien vestidos. Y ¿por qué? Porque el cliente asocia la imagen del producto con los personajes
colores de la publicidad. Entonces que acá, por ejemplo, se ve que los que toman Coca-Cola son lindos, tienen una situación económica más o menos estable y la verdad es que en este campo publicitario se tiene que agarrar el mayor número de clientes. Entonces que de repente esta sí puede parecer una familia económicamente estable y rica, pero tampoco exagerado este concepto, porque bueno, esta es una cena navideña y no hay muchos cubiertos de plata en la mesa. El mantel no es tan elegante, no, la casa o el departamento parece ser bonito, pero tampoco hay elementos que digan que sea de una familia muy rica. Todos son vestidos elegantes y bonitos, pero tampoco son demasiado elegantes o qué. Esto por agarrar el mayor número de clientes. Y acá el concepto de esta publicidad es que se pueda brindar y celebrar un evento así tan importante como la Navidad con Coca-Cola. Un concepto un poco de extremo y cómo poder pasar este concepto. Antes de todo, el ilustrador obviamente no ha puesto latas de Coca-Cola. Hay botellas de vidrio de Coca-Cola que pueden parecer más elegantes en la mesa. El color de la Coca-Cola en realidad que se puede parecer al color de un vino tinto. ¿Por qué? Porque en realidad que la idea de un brindisi la asociamos a la idea del vino. Los vasos en los cuales tomamos la Coca-Cola no, serían seguramente estas copas, pero hay también la idea del brindisi. Y bueno, hemos dicho que antes que por ejemplo no se utilizaba en una ilustración el negro, y en esta ilustración aseguro que si bien parece que en la zona de sombras hay negro, la verdad es que acá habrá un verde oscuro, acá habrá un marrón oscuro, porque como decía antes, el negro en la ilustración el ojo lo ve como un hueco. Y hemos dicho que el blanco y el rojo generalmente se tiendan a evitar o de todas maneras no se utilicen puros. Por ejemplo, acá el mantel es blanco, pero en realidad es un poco color crema, un poco amarillo. Y en realidad el blanco y el rojo puro lo vemos solamente en el logo de la Coca-Cola. Bueno, seguramente porque son sus colores institucionales. Y también porque el logo con estos tonos fuertes salta a la vista y como que sale de la ilustración de fondo. Bueno. Y otro tipo de ilustración es la ilustración editorial. Ilustración editorial donde acá por fin que el ilustrador de repente sea un poco más libre, que no sea vinculado de fuertes reglas. Por ejemplo, hemos dicho el blanco, el negro y el rojo, no, acá tenemos blanco, rojo y negro puros. Y bueno, ¿por qué? Porque acá la técnica y el color de repente que no sean el elemento principal. La cosa principal es el mensaje. Y de ahí que acá el mensaje es bueno, es fuerte, tenemos estas manos con los dedos que son puños y es la publicidad de un máster para manos increíbles, dices. Y podemos ver que se utiliza el blanco y el rojo y el negro porque son colores fuertes que chocan un poco la vista.
Y acá, como decía, la cosa más importante es el mensaje. Y ese tipo de ilustración es muy utilizado en las páginas web, en los periódicos, en las revistas. Regresando al primer tipo de... Acá. Otra cosa que pensar, hemos dicho que la ilustración científica acá utilizamos una ilustración y no una foto, porque de repente sea más real, porque acá no hay una zona de sombra negra, pero acá que en realidad sea un rojo oscuro donde podemos ver los músculos, donde terminan. Y otra cosa es también porque tenemos que pensar si ese futuro médico, ese estudiante de anatomía, que pasará 5 años de su vida estudiando en la universidad entre libros de medicina, hubiera tenido libros llenos de fotos, de partes de cuerpos reales, de cadáveres, de repente que hubiera abandonado su carrera por asco o de repente que se hubiera vuelto un asesino serial. Ahora, bueno, le he puesto estos ejemplos de ilustraciones porque para mí es un campo de la auditoría y una componente de los libros fundamental que espero que por mucho tiempo la gente aprecie y no quiera reemplazar por completo con fotos o con las imágenes que ahora por economía de repente alguna casa editorial roba de internet y pega. Y bueno, espero que le haya interesado este tipo de ilustración, que se puedan acercar de repente a textos ilustrados de este tipo. Y la primera, antes. Acá, por si acaso, bueno, yo le he dicho que ahora por pasión y anteriormente por profesión principal soy un ilustrador. Acá está mi página, gianmarco.com. Si quieren los invito a mirar mi página y a ver mis ilustraciones. Y acá en esta presentación no he puesto mis ilustraciones porque hubiera pensado que no era oportuno, que de repente hubiera parecido algo, una promoción. Entonces los